Entonces, hoy vamos a continuar con este estudio, donde hay una palabra que estamos profundizando en ella y que no está en la Biblia. ¿Qué palabra es? Procrastinar. Y dije la semana pasada que es cuando dejamos las cosas que podemos hacer hoy para después, para mañana, para después. No solamente eso, hay mucho más en el concepto de procrastinar, lo vamos a ver rapidito para que lo tenga fresco, pero es una palabra del idioma que poca gente conoce, para que sepa. Aún gente con cierta cultura, usted le dice que es procrastinar y se queda ahí. Pero es una palabra que últimamente se está usando muchísimo más. El idioma la ha retomado, la gente la ha retomado del idioma y están en las medias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos dando este título y creo que vamos a tener 3 secciones con esta palabra. Esta es la segunda. Procrastinar. ¿Cómo se llama el mensaje? Sus consecuencias y Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? ¿Qué tiene que ver Dios con esto? La semana pasada, para las que están aquí nuevos, voy a decir esto. Procrastinar es posponer, ¿verdad? Dejarlo para después. Bueno, la semana pasada yo puse una ilustración aquí, poniéndome a mí como el primer procrastinador. Y traje aquí un aditamento de trabajo, traje un taladro. Enseñé el taladro aquí para que nunca se lo olvidara, pero no iba otra vez a traer el taladro hoy, pero traje el taladro, lo eché a andar aquí, le quité la pila, la batería, y le conté. Esa batería eran 2 baterías las que trae el taladro y sirven otras herramientas que tengo en casa. Esa batería, si yo hacía ¿cómo le llamamos? La garantía, la hacía a tiempo por internet, obligatoriamente es por internet, iba a ser de por vida. Si se me rompían las pilas, se gastaban, se dañaban, me la sustituí. Y yo esperé, y esto hoy no, mañana sí, hoy no, hoy sí, mañana no, y todas esas cosas que hace el procrastinador, quizás con 20 cosas que tenía arriba de mí. A lo mejor si hago un análisis bien hecho, a lo mejor no es procrastinación, pero dice que el que quiere, puede. Y yo dije, ya tengo que hacerlo, lo hice, van ahí, a mí me cuesta mucho trabajo eso. Mis muchachos están muy ocupados ahí, me metí en el internet, tuve como 2 horas y media, casi 3 horas, y dije, ya llegué al final. Y cuando apreté la tecla al final, que dice, ya aplique, entonces me dicen, ¡wow! Eso que sale así, su tiempo de garantía se ha vencido. Dije, no puede ser. Y no lo hice el día 90, lo hice el día. ¿Qué fue lo que hice? Procrastiné. Y perdí la garantía de por vida de mi familia. Ahora, rápidamente, vamos a ver un repaso aquí del concepto más amplio. Procrastinar significa ¿qué? Lo dice, posponer. Pero hay una definición de procrastinar, porque es una palabra que no es buena. Usted puede posponer cosas y hacerlo correctamente. Cuando no lo hace correctamente, posiblemente esté cayendo ya en la procrastinación. No quiere decir que no se pueden posponer las cosas, se pueden posponer. Procrastinar significa posponer, aplazar tareas, deberes y ¿qué? Y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes. Si tienes que estudiar para un examen y la materia es difícil, es más suave escuchar una película o oír canciones que estudiar para el examen. ¿Qué cosa es más grato? Oír las canciones, ver la película, pero no son nada que. Son gratificantes, pero no son ¿qué? Importantes. Para mí era importante la garantía de por vida. Y me dolió. Dije, pues, procrastiné. Y cuando empecé a preparar este estudio, lo primero que me vino a la mente, y casi hasta me dio alegría porque tenía un ejemplo de mí mismo. Vamos a seguir
ampliando el concepto para ya pasar adelante. Procrastinar es una forma de evadir, a veces no es que propones, es que evades, otras actividades como qué, como refugio, usando otras actividades como qué, es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar, ¿qué cosa? Una responsabilidad que tenga. Una acción o una decisión que debemos tomar. Y esto usted tiene que meditar en su casa. Porque esto es un mensaje importante. Aquí venimos, yo le digo que no venimos aquí al show, venimos a entrenarnos para ser fieles en la vida cristiana. Dígalo conmigo, venimos a entrenarnos para ser fieles en la vida cristiana. Y cuando somos fieles glorificamos a Dios. Y para eso fuimos creados. Para vivir para la gloria de Dios. Entonces yo quiero hoy usar un personaje bíblico, solamente uno, que procrastinó. Y qué mal le fue por procrastinar. Y ese es uno de los hombres más grandes que hay en la Biblia. Procrastinó y atiende a esta palabra, porque esto le va a servir de ejemplo. Esa persona que voy a hablar de hoy, usted se la sabe de memoria, a lo mejor si lleva años en la iglesia y años en la vida cristiana. Pero vamos a hablar cosas que hoy le pueden abrir los ojos del Espíritu. Y para eso estamos aquí. Y yo no me canso de repasar esto. Y lo disfruto preparando. Yo quiero, antes de eso, ir para presentar a este personaje, a ir al libro de Eclesiastés, para identificar una de las virtudes que tuvo este personaje. Y aquí voy a estar en este tema de Eclesiastés. Acuérdense que Eclesiastés es un libro de sabiduría en la Biblia. Sapencial, así se le llaman libros sapenciales. Eclesiastés es uno de ellos. Y dice así el verso 14, y después vamos a revisar el otro. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella, ¿quién? Un gran rey. ¿Está leyendo conmigo? Y viene contra ella un gran rey y la asedia. O sea, es una pequeña ciudad, pocos hombres en ella, y para colmo viene ¿quién? Un rey grande. Y si el rey es grande, ¿qué es grande también? El ejército. Y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Baluarte, cuando tú vas a buscar el significado literal de baluarte, es como que tiene paredes fuertes, que tiene protección fuerte, que es como una muralla inmensa, pero también en el sentido figurado de baluarte puede ser que ese rey tenga armas tan poderosas que nadie le pueda enfrentar. Entonces, se levanta el gran rey, el gran ejército contra ella con grandes ¿qué? Baluartes. Esa es la palabra. Ahora vamos a ver esta segunda parte del texto. Dice, y se hay en ella un hombre, en la ciudad que se está hablando, la ciudad es pobre y poca gente, dice, y se hay en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra las ciudades con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre. Eso no está dicho para el personaje que yo escogí. Ahora le aplica. Y no está dicho para ningún personaje específico. Son cosas que pueden ocurrir en un momento determinado de la historia del mundo, y ocurrió en la historia de Israel. Y si usted va, yo le menciono, hay varios personajes que pudiéramos aplicar para esto, y uno de ellos es Gedeón. Cuando el pueblo de israelita estaba destrozado, vivía en cuevas, como decimos los cubanos, hecho talco, hecho polvo, Dios visita a un joven pobre, uno de los más pobres, nada de ser guerrillero, ni ejército, ni soldado, y tiene un tiempo con él allí, le da la responsabilidad nada más ni nada menos que liberar aquí a su pueblo. Y usted vaya allí al libro de los jueces,
y lea esta historia de Gedeón para que usted vea cómo vivían los israelitas en esa época. Y fue por la desobediencia y el pecado, después que tuvieron en su mano la tierra prometida. Yo estoy seguro que procrastinaron muchas veces y la perdieron. Y ahora Dios con misericordia le está devolviendo y usa a este joven que se quedó con la boca abierta cuando le dieron la misión. Pero cuando Dios desapareció de él, apareció uno de los nombres más lindos de Dios que hay en la Biblia. ¿Alguien lo recuerda? Jehová es mi paz. En esa historia está el nombre Jehová Shalom. Ahora dejamos esto y vamos al personaje. Este personaje no es nada más ni nada menos que David. Sí, pero David fue un rey, era pobre, sí, David era pobre. Y el pueblo de Israel estaba en crisis de guerra. El pueblo de Israel estaba luchando con los filisteos, que eran muchísimos más y con mejores armas. Y estaban cada ejército en dos montes, en dos montañas y un valle abajo. Porque se lo puede imaginar, así lo explica la Biblia. Y David era un niño, quizás empezó a pastorear ovejas, no sé si con 12, 13, la Biblia no explica eso, pero muy jovencito, y 14, y 15. Y tuvo experiencia con Dios, y oró a Dios, y oraba con Dios, y se acercaba a Dios, y era el más insignificante de su familia. Isaí era su padre, un hombre que por causa de David se hizo famoso, no que él era famoso y tenía un montón de hijos, 3 de ellos en el ejército, que él estaba orgulloso de aquellos hijos. Y ese David, pastor de ovejas, ese es el trabajo más humilde que había en el pueblo de Israel, apestando a animal, a ganado, cuidaba las ovejas que no eran ni de él, eran las ovejas de su padre, y las cuidaba dando la vida si tenía que darla. Si se enfrentaba a un león, como lo hizo, a un león, en el nombre de Jehová de los ejércitos, hacía oración, iba detrás del león que se había llevado la oveja o el cabrito de la manada, y como un buen pastor luchaba allí. Y él lo explica, él mismo lo explica ante el rey Saúl, y mataba al león. Y si era oso, que dicen que el oso tiene, una de las cosas más fuertes que tiene el oso es el brazo y sus garras. Dice, ustedes saben que los animales que más duro tienen en la cabeza son los búfalos, los bueyes. Dicen que un garrazo de un oso a un búfalo, si lo agarra bien por el cráneo, con la fuerza que él tiene, le puede fracturar el cráneo a un búfalo. Fíjese si ese animal es el oso. Bueno, pues David se enfrentaba ¿con quién? Con el oso. Posiblemente con 15, 16, 14, 17, pero dependiendo de quién. De Dios. Ya por ahí empezamos a aprender, dependiendo de Dios. Y Dios, cuando Saúl desobedece, el rey, Dios decide desechar a Saúl y recibir a David. Y dijo de David, me he buscado un varón cuyo corazón, le dijo al sacerdote y al profeta Samuel, que es conforme a mi corazón. Ya he desechado a Saúl. Eso lo dijo Dios. Y yo estoy tratando de exalzar, de hablar muy bien de David, porque después vamos a ver la qué. ¿Cómo se llama este mensaje? No pierda la idea. ¿La qué? Se traba, es difícil. Yo lo tuve que practicar mucho. Procrastinación. Este es procrastinación. Pero nada, cuando fueron a escogerlo allí, hasta el padre se olvidó de él. Y dice el profeta, ven acá, y tú no tienes más hijos. Y dice, bueno, tengo uno por allá cuidando las ovejas. Dime si no es igualito al de lo que leímos
en el libro de Eclesiastés. Había una crisis y había uno por allá que nadie ni lo conocía, olvidado, por allá había un hombre. Muchas veces pasa eso. En la iglesia muchas veces pasa eso. De pronto aparece alguien y la iglesia tiene necesidad de 20 cosas y aparece gente que ayuda en la iglesia y son una tremenda bendición. Y a veces vienen de las malas, si se puede hablar. Pero así fue. Y lo ungieron como rey. Se demoró como 10 años para llegar al reinado más. 7 años tuvo que huir de Saúl y le fue fiel a Saúl. Saúl quería matarlo por celos, por haber matado al gigante. Y cuando él tuvo 2 oportunidades en ocasiones de poder quitarle la vida a Saúl, le dijo a sus líderes del ejército: no, ni lo toquen. Sálveme Jehová que yo vaya a ir contra aquí. Fíjense qué hombre más recto, contra el ungido de Jehová. Y no mataba a Saúl. Y cuando se enfrentó al gigante, sus hermanos lo despreciaron. Saúl lo llamó y él no pudo con ninguna de las herramientas aquellas de guerra. No la soportó. Y agarró su onda, que era con lo que él se enfrentaba con... Y las herramientas que tenía, las piedras. Pero realmente la herramienta más grande que tenía era el poder de Dios y la fe en Dios. Ese era David, el que iba a ser el rey de Israel. Y se enfrentó allí, bajó, acuérdense, 2 montañas. ¿A dónde bajó? Al llano, donde salía aquel paladín gigante. Para colmo eran 2 contra 1, porque tenía un escudero. Y tenía una pila de cosas que lo menos que puede pensar alguien, una pila de protecciones que lo menos que puede pensar alguien es que pueda ser matado con todo lo que tenía, que era cubierto de bronce, la mayoría por una piedra. Sí, yo me puse a estudiar, porque a mí me gusta estudiar los cascos de aquella época. Los cascos de aquella época llegaban hasta aquí, de la época de Goliat. Si usted va a estudiar los cascos romanos que vinieron después, Roma cogió experiencia en las guerras. El casco romano llega hasta aquí también, pero aquí, en esta zona de aquí, llega hasta aquí, hasta la nariz, protege la nariz también, el casco romano. El de Goliat no tenía esa protección, y era un casco bueno. Pero fíjense usted que tuvo que entrar aquí, en esta zona cribosa, así se llama, del etmoides. Este es un hueso que hay aquí, que es como un colador, ahí tiene muchos huequitos, y hay un seno aquí, que es una debilidad. Un seno es un hueco, la sinusitis, donde se produce la sinusitis, son huecos del cráneo. Oiga, y había que soltar la piedra aquí, porque en otro lado no lo iba a matar. Aquí estaba con la unión con el efenoide también, y son huesos débiles. Golpes aquí generalmente son muy graves. Y aquel experto, en el nombre de Jesús, le dijo: tú vienes contra mí con lanza, espada y jabalina. Y aquel le dijo: ¿tú, yo acaso soy perro para que tú vengas con palos y piedras? Y él le dijo: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahí todo el mundo mirando. ¡Oh! Tremenda película. Todo el mundo mirando. Saúl temblando. Dice: van a hacerlo añico. Y ahí empezó. Y como dice el cántico, vueltas y vueltas. ¿Se sabe el cántico infantil? Vueltas y vueltas y vueltas Dios. ¿A qué cosa le estaba dando vueltas? A la onda. Dice la Biblia que no cogió 2 piedras, tenía varias piedras, pero no tomó la segunda. ¿Qué hizo? Midiendo. Y cuando hizo así, aquella piedra fue para allá, aquel estaba confiado. ¿Cuántas veces no le habrán tirado piedra en su vida? ¿Cuántos lanzazos no le habrán tirado? Pero la piedra fue exactamente en aquel lugar. Aquí. Y eso fue un golpe mortal. Y cayó, y como él dijo, le cortó la cabeza, la agarró
y fue la victoria. Y el pueblo de Israel le cayó atrás a los filisteos y acabaron con ellos. Ese es el David. Ese es el David que después, como la gente empezó a cantar lo que no tiene que cantar, David mató, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y hubo celo de Saúl. Primero hubo una amistad, un deseo, una cosa maravillosa. Al principio, ahí está un poco la historia bíblica, hay que leerla muy suave para poderla entender bien los tiempos. Pero se demoró David muchos años. Yo no sé si más de 10, no tengo eso muy claro. Me cuesta trabajo, una gente dice una cosa y otra otra. Pero me parece que tuvo casi 7 años huyendo de Saúl. Algunos ponen menos edad, a mí me parece que son 7, pero no lo tengo muy claro. Pero muchos años huyendo de aquel rey, y siempre él le era fiel al rey. Y ahí me he cortado mucha parte. David por fin toma el reinado después de muchos años. Oiga, desde que fue ungido hasta que tomó el reinado, alguien pude leer que decía que eran como 10 años y 7 huyendo de Saúl. Y ese fue David. Y dígame si no es el que está ahí. Y si hay en ella un hombre pobre, así era él, pobre, ni las ovejas que pastoreaba eran de quién, de él. Sabio, sabía hacer las cosas, y lo más sabio que era, la sabiduría más grande que tenía, era que era amigo de quién, de Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Es el temor a Dios, el temor a Jehová. Y libró la ciudad, y muchas peleas libró en su vida. Y se hizo rey. Y gobernó bien. Pero aquí, ahora, yo quiero ir a este texto. Primero de Samuel, ya David era rey. Ya había librado batallas. Ya era un líder tremendo. Un hombre de Dios y un gran rey. Miren lo que dice este texto para mí es tremendo. Yo tengo un mensaje predicado de este texto que le puse los peros, y están en el internet, los peros en la vida del cristiano. Cuando usted tiene peros para Dios. Pero sí, yo voy a ir mañana allí al culto porque hay que hacer esto y esto, y no va. Pastor, no puedo ir porque, y eso es un pero. Vamos a leer bien este texto. Está ahí en pantalla. Aconteció al año siguiente. Estamos en 1 Samuel en un segundo. ¿Qué dice ahí en letra roja? En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Eso es porque es la primavera. Y dice que era mejor para las guerras. Tanto para cualquiera de los dos ejércitos. Dicen así los comentaristas. Que David... ¿Qué dice la primera letra roja que hay ahí? En el tiempo que los reyes salen a la guerra. Dígalo conmigo. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Que David, los reyes salen a la guerra, pero mire lo que dice, que David envió a Joab, ese es el general de ejército principal de Israel, y con él a sus siervos, y a todo Israel, al ejército, es lo que se está refiriendo, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y los peros en la vida del cristiano, o la procrastinación. Pero David se quedó en Jerusalén. It is the big mistake. Este es el gran error que cometió David en su vida. Cometió errores, pero entonces, eso hace falta que tú te sientes en tu casa en el sillón, en tu butaca, y medites este pasaje. A ver. No, que para que lo diga, porque ahí es el segundo de Samuel, no primero. Ah, perdón. Así que lo está buscando.
Perdón. Sí, perdón. Ahí me rectifica Elizabeth que es segundo libro de Samuel. Mira cómo está aquí abajo. Segundo libro de Samuel. Y aquí dice, así que eso es un error. Y bueno, es una cosa que se pasó por control de calidad. Tengo una persona que me revisa esto, pero a veces es difícil, ¿no? Coger cada detalle. Gracias, Elizabeth. Entonces ahí tenemos que está donde esto, para que lo anote si usted lo anotó, segundo libro de Samuel. Pero David se quedó en Jerusalén. Mire, hermano, yo estudiando esto, yo hace mucho tiempo que estudio esto, y este mensaje que yo tengo preparado hace mucho tiempo que se llama los peros en la vida del cristiano. Yo digo, y lo repito aquí, que la vida de David cambió a partir de este día. David vivía una vida con luchas y batallas y guerrero, pero David sufría poco. Se cansaba, a veces tenía miedo de Saúl, a veces tenía miedo del ejército, a veces tenía miedo de los filisteos, porque tenía de enemigo a todo el mundo. A todo el mundo tenía de enemigo, y era el rey ungido y no había llegado todavía. Pues Jehová lo estaba entrenando. Ya ahora era rey cuando llegó aquí, llegó la paz, llegó el solá, y ahora, en el tiempo que debería estar en la guerra, como todo está tranquilo y aún la guerra está siendo ganada, ¿qué pasó? Se quedó. ¿Cómo se llama eso? Vamos a decirlo bien todo el mundo juntos. Procrastinar. Y usted puede decir, yo creo que usted lo puede decir también, si usted estudia bien la vida de David, una cosa fue antes de este momento, la vida de él, y otra, ¿qué? Después de este momento. Vamos a leer, ahora sí vamos a estar en pantalla, no voy a tener en pantalla la diapositiva, y yo quiero que usted vaya conmigo ahí al 11.1, pero en su Biblia, busque 1 Samuel 11.1, segunda otra vez. Busca el 2 de Samuel 11.1, que está aquí en pantalla, pero vamos allá. Y usted posiblemente se sepa la historia y si no se la sabe, entérese. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra, queremos caminar por los textos, rogamos tu ayuda, bendice a los hermanos que están allá afuera. No siento ni truenos, ni siento lluvia, no sé si está lloviendo, pero gracias porque tú has permitido esto y tú le estás cuidando. En el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar por tu palabra. Dice la Biblia, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen, ¿quiénes? Los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. ¿Qué dice ahí? Pero David se quedó en Jerusalén. Y ahí estaba, descansando, diciendo, oye, ya soy el rey aquí. A lo mejor hasta oró, no lo sé si oró o no, pero él era un hombre de oración, a lo mejor oró. Pero no crea que una oración simple te va a librar de algo que tú debes hacer y que no lo haces, ¿ok? Dice Dios que la mejor adoración, ¿cuál es? La obediencia, ¿verdad? Y este es el tiempo que los reyes debían estar, ¿dónde? En la guerra. Y sucedió que un día, no fue ni el primero ni el segundo, al caer la tarde, que se levantó, estaba en una siesta, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, la parte más alta de su castillo, de su casa, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Si se estaba bañando, ¿cómo estaba? Desnuda, la cual era muy hermosa. Y note, hermano, que aquí tiene que estar el enemigo. El enemigo, la serpiente antigua. Aprovecha esto, Satanás. Y envió a David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, uno de los generales de David más fiel que tenía. Y él lo sabía, él conocía a Urías, hombre que daba la vida por Israel y la daba por David.
Y envió David mensajeros y la tomó con autoridad real. Nadie podía negarle nada al rey. Esa era la cultura y la ley de aquella época. Y vino a él y durmió con ella. Lo mismo, hermanos, que vienen los miércoles, que hemos visto aquí estudiando la primera epístola recientemente a los Corintios. Ahora los miércoles estamos en la segunda carta, la segunda epístola, que era uno de los grandes problemas que había en la iglesia de Corintios: la fornicación y el adulterio. Así que, fíjense, vamos a ir en el 4. Y envió David mensajeros y la tomó, y ella vino a él y él durmió con ella. ¿Y qué dice la última parte del texto? Fíjense. Luego ella se purificó. ¿De qué se purificó? De su inmundicia. La fornicación es una inmundicia. Dígalo conmigo. La fornicación, no lo oigo, declárelo, porque aquí está la palabra, y el que cree en Dios debe declarar esto. La fornicación, no lo oigo. La fornicación, no, dígalo detrás de mí. La fornicación es una inmundicia. Y se volvió a su casa. Se purificó de su inmundicia. Y ella no era la culpable de esto. Ella no tenía otra opción. Culturalmente no tenía otra opción. Bueno, tenía la opción de decir no y le quitaban la vida. Pero no voy a entrar en eso. Esto es responsabilidad de quién? Del rey David. Pero David se creía que ya esto era parte de su descanso, y que eso ya... No. Pecado enreda más pecado. Y hay que parar. Y si no paras, procrastina. Así que aquí hay un proceso, no solamente de una acción, de un proceso de procrastinación. Quiere decir, muchas procrastinaciones. Y aquí viene el enredo, aquí empieza el enredo. Y concibió la mujer y envió a hacer a David. Voy a leer. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Yo me imagino que le dieron un knockout. Entonces, después de meditar, eso no fue ahí, del 5 al 6 hay una elaboración. Hay una elaboración que tiene que tomar una decisión. O para con el pecado, lo confiesa, pide perdón, porque siempre hay restitución para el pecado en Cristo, y Cristo es el mismo ayer y estaba allí con David, y el que estaba matando el león con él era Cristo, el Hijo de Dios, el creador junto con Dios. ¿De qué? De los cielos y la tierra, del universo, correcto. Bueno, no tomó la decisión, me dice que decisión más sabia, el hombre sabio, y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, ya está en plan maléfico, diabólico, uno de los hombres más grandes, amigo de Dios. Por eso, el que esté firme, dígaselo usted mismo. Mire que no cree. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Uría Eteo. Y a Joab. Y Joab envió a Uría. Él le dijo: oye, nos va a quitar uno de los generales. Sí, lo quitó. No importa el sedilitar del ejército, no importa nada. Cuando se va a pecar, cuando se va a resolver un problema de pecado y no hay confesión y no hay lo que Dios quiere, hace lo malo que tenga que hacer. Y lo malo que hizo fue retirar a Urías del ejército para un plan malo, pecador. Y cuando Urías vino a él, David se preguntó por la salud de Joab. ¿Qué le importaba a David la salud de Joab? Mentiroso. Y por la salud del pueblo, mentira. Y por el estado de la guerra, mentira, no le importaba. A veces cristianos, cuando le dicen: oye, ¿por qué no viniste al culto? Que sabe que tiene que estar en el culto, y inventa una mentira.
Muchas veces la inventa. Y él es igualito que esto. Igualito. Después David dijo a Urías. Bueno, cuando Urías vino, estoy en el 7. Cuando Urías vino a él, David preguntó por la salud y por la salud del pueblo, la salud de Joab y por el estado de la guerra. Y después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un regalito, un presente del rey. Presente real. ¿Saben, no? Lo que había en la mente de él. Ahora él duerme con la mujer y después el niño de quién? De Urías. Y yo salí limpio de esto. Qué ingenuo el hombre tan sabio. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor y no descendió a su casa. Eso es fidelidad. Había una ley en Israel que en tiempo de guerra los hombres de guerra ni estaban con sus mujeres, ni se cogían vacaciones, ni se cogían nada. Y a las familias que estaban, todo el mundo estaba produciendo en aquella época queso, granos y todo lo que hacía falta, leche. ¿Para qué? Para enviar ¿para dónde? Para el ejército. Y todo el pueblo, había el pueblo luchando atrás, como siempre en las guerras. Y aquel hombre no descendió a su casa, cumpliendo la ley. E hicieron saber esto a David, y ese fue otro noqueado más. Hicieron saber esto a David diciendo: Urías, no has descendido Urías no ha descendido a su casa, así le dijeron. Y dijo David a Urías: no has venido de camino. ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y allí estás con tu mujer y refrescas. Y Urías respondió a David: el arca de Israel. Oye, que la respuesta que era para reventarle el corazón a David. El arca de Israel y Judá está bajo tiendas. Está bajo tiendas. Y mi señor Joab, el jefe del ejército, y los siervos de mi señor en el campo de batalla, no estaban sembrando lechuga, en el campo de batalla. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, oh rey, que yo no haré tal cosa. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Qué ejemplo para el rey? ¿Qué ejemplo para Israel? Y después se convierte en un mártir. Este es un mártir. Pero lo triste es que es un mártir matado por su propio rey. Qué triste, qué mancha. Me dan deseo de llorar. Y me dan deseo de llorar cuando yo le fallo al Señor. A todos nos debe dar deseo de llorar cuando manchamos. Porque todos los pecados son manchas. Y David dijo: Urías, oiga, no fue quebrantado. Y David dijo: Urías, bueno, ya sabe el plan fue, escribió una carta, la selló, Urías no la podía leer, mandó a Urías para la guerra, y la carta decía: ponga a Urías al frente de la batalla, bien al frente, y después que se retiren, para que todas las flechas y todas caigan sobre aquí, sobre él. Orden de David, rey. Y Joab miró aquello y yo me imagino: esto está loco. Eso no lo dice la Biblia, ¿no? Pero Joab tenía que hacer lo que le decía, porque le cortaba la cabeza. Algún motivo. Este Urías a lo mejor es un traidor. ¿Cuántas cosas habrá pensado? Yo no sé lo que habrá pensado Joab. Pero el rey mandó a hacer eso. Y lo hizo. Y murió. Y yo le dejo de tarea todo esto para que usted lo revise y lo recuerde. A lo mejor lo ha leído, no lo ha leído nunca, a lo mejor lo ha leído muchas veces. Vuélvalo a revisar, porque la Biblia siempre te habla. Siempre te habla. Y murió Urías. Y murió Urías en la guerra. Y dice el verso 27, vaya el 27 conmigo. Y pasado el luto de la mujer se enteró de aquello y hizo un luto. Y pasado el luto, envió David y la trajo a donde? A su casa. Una mujer más. Tenía 100 mujeres.
Y Jehová no lo había castigado por eso, siendo mujer. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto, ¿qué dice? ¿Qué dice? Debía haber puesto esto en pantalla. Mas esto que David había hecho, díganlo ustedes, fue desagradable ante los ojos de Dios. Y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque no hubo arrepentimiento nunca. Le procrastinó. Cuidado, cristiano. Cuidado, porque se te apaga la lámpara. Y se te apaga la lámpara es que Dios retira su misericordia. Que no la retira, es una manera de usar la misericordia. Y viene la disciplina. Y la disciplina Dios la da como Él quiere. La de David fue esta que está aquí. Bueno, David, Dios envió al profeta Natán. El profeta Natán le hizo una historia. Le dijo, oh, Natán me visitó. Y fue después. Pasaron los días. No creo que eso fue. Natán un día lo visitó. Natán y David eran amigos. Pero él sabía que este era el profeta de Dios. Y que Natán venga a visitar al rey. No se iba a ver. Un profeta no iba a ver al rey para conversar de cualquier cosa. Y le digo, rey, tengo algo para hablar contigo. Hay un hombre ahí. Es algo de juicio. Es un juicio que tengo que hacer. Hay un hombre ahí que es rico. Y que tenía mucho ganado. Muchas ovejas. Muchos bueyes, muchas cabras, mucho de todo. Y al lado vivía otro hombre que tenía solo un cordero. Le llegó al rico un hombre de visita y le quiso dar de comer y le quitó al pobre la única ovejita que tenía. ¿Qué debemos hacer con ese hombre? Y David montó el cólera. Hay que destruirlo, hay que matarlo. Y ahí empezó a decir cosas. Vaya a la historia. Y le digo, rey, ese hombre eres tú. Y le hizo una lista de todas las cosas que Dios había hecho con él. Y David cayó de rodillas. Ahí fue cuando terminó la procrastinación. Quiero decirle que hay gente que sigue procrastinando aún con eso. Dice la Biblia que en los tiempos finales, aunque el sol esté quemando a la gente que no se arrepiente, se mueren sin arrepentirse, porque son hijos de perdición. Pero que el hombre se dio cuenta, ahí se dio cuenta de toda la película para atrás, le volvió a pasar por su mente y cayó de rodillas frente a él. Y le dije, he pecado contra Jehová, no soy digno de vivir. Y ahí el profeta le dijo, Jehová conoce tu corazón, levántate, porque ha redimido tu pecado. Y eso significaba dejarlo rey. Pero hay su consecuencia. Y quiero terminar con eso. Miren lo que dice. En 2 de Samuel 12:10 le dijo Natán, el profeta, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. David es un hombre tremendo y tomó un cargo tremendísimo, pero nosotros también somos tremendos delante de Dios y Dios nos disciplina. Yo recuerdo cuando era joven en la iglesia allá en un lugar en la ciudad de La Habana que se llama La Víbora. Entré allí como jovencito. Por primera vez venía de mi provincia y entré a aquella iglesia, la iglesia bautista de Párraga. La de Párraga fue donde conocí a Vilma y me casé. La iglesia bautista de La Víbora, fue donde yo entré como joven. Y allí estuve un tiempo.
Y hice muchos amigos y jóvenes y todas esas. Allí empezó mi vida cristiana entre los bautistas. En la Biblia. Y recuerdo que un día un diácono que se hizo amigo mío me dijo: David, te voy a decir algo. Dios llama a la gente de dos maneras: o con amor o con dolor. En tu vida permite que nunca te llame a ti. ¿Con qué? Con dolor. Y eso nunca se me ha olvidado. A David hubo que llamarlo con qué? Con dolor. Y tuvo un primer llamamiento que fue con qué? Con amor. En ambos hay amor, pero este es un amor con disciplina. Y ninguna disciplina en el tiempo presente es motivo de qué? De gozo, sino de tristeza. Por cuanto todo lo que hizo, mira lo que dice Jehová, lo malo que hacemos, ¿qué dice ahí? Por cuanto dígalo, cuando nosotros pecamos, menospreciamos a Dios. No importa lo que pensamos, qué pecado sea. Estemos a cuenta. Y hay un ciclo de arrepentimiento y fe bueno, que no es un ciclo que uno se arrepiente y fe, no, cuando uno tiene un pecado y llora y se arrepiente y fe, no es para volver a pecar. Claro, a lo mejor vuelve a pecar, pero la idea es que tú quieres cada día pecar menos. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo de levantar el mal sobre de tu misma casa. Y leas eso para acá. Cuidemos nuestra familia, los padres de familia, démosle buen ejemplo a la familia. Aquí yo estoy seguro que la mayoría de la gente que deja venir un domingo a la iglesia está procrastinando. Y yo no quiero juzgar a nadie, pero sí hubo uno que lo mira y lo juzga y lo disciplina. ¿Quién es? Dios. Como decía Martí, un poeta cubano muy famoso, que escribía muy lindo los poemas sobre todo. Voy a terminar esto como uno de sus poemas. Él terminó: estos riachuelos han pasado por mi corazón, lleguen al de ustedes también. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra predicada. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin